mientras ustedes van organizando sus preguntas, voy a leer la pregunta que hizo Bernardo. Dice, felicitarlo por sistematizar un modelo de economía popular. La inquietud es que sin duda el modelo depende del territorio en donde se implemente, pero que tanto choca con el modelo tradicional de cooperativismo y de las economías acaparadoras capitalistas, que frenen el proceso de cambio de paradigma según la experiencia. Y Rubén le contesta, en realidad se dispone de pocos recursos, pero tampoco intervienen para trabar y en algunos casos buscamos alianzas. Creo que los criterios que utilizamos son aplicables a cualquier territorio con las particularidades en cada caso, actividad, historia del grupo, contexto local, etc. Hay otra pregunta que es, Raúl pregunta, creo que es importante resaltar una palabra que él resaltó que tiene que ver con la burocracia estatal o la máquina de impedir ver con una especie de control estatal, que amplíe ese concepto. ¿Me dieron la palabra a mí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primeramente felicitarlo, agradecerle a Rubén que me invitó a este espacio y resaltar la pregunta. En realidad yo seguramente la conozco, pero me parece importante, Rubén, resaltar, vos en la exposición mostraste un cuadro que no es simplemente un cuadro de técnico, sino es un cuadro de realidad, y sobre todo me gustó el tema de foto en el territorio, ¿no? Al lado de las cabras, en el medio del monte, la única forma de ver la realidad desde el espacio estatal, digamos, ¿no? Esa articulación público-privada. Y me gustaría, lo nombraste al pasar 4 o 5 veces, pero como argentino que soy, la palabra burocracia, ¿no? Nombraste mucho la palabra burocracia y en algún punto quizás esa es una forma de dominar un poco el espíritu que yo encuentro en este Zoom, en esta reunión, en estas convocatorias que ustedes tienen. Por eso me interesaría que amplíes un poco cómo, hasta cuándo la burocracia estatal impide todos estos desarrollos que yo sé que vos hacés y que los compañeros acá están avanzando y haciendo. Esa era la pregunta, ¿no? Me pareció un tema clave, ¿no? Cuando el Estado no te deja hacer lo que tenés que hacer, en el desarrollo y como lo haces vos. Felicitaciones a todos, felicitaciones Rubén. Gracias Ruby, gracias Hans. Sí, es para un comentario. Primero, pues hacerles una llamada. Para felicitarlos también por los aportes que nos han realizado en la tarde de hoy los compañeros. Y una coincidencia que me parece muy interesante y es una invitación. Resulta que en la audiencia general del Papa el día de hoy, Papa Francisco, hace mención por primera vez, creo, a un tema que es el modelo de desarrollo. Y plantea una cosa muy interesante. Habla de un modelo de una economía para el desarrollo integral de los pobres y no solo de bienestar social. Es decir, ir más allá en el que se ponga realmente a los sectores más pobres de la población en el centro. Él dice que la periferia se ponga en el centro de los planes de desarrollo y que realmente se tenga en cuenta que la justicia social, digámoslo así, debe ser lo primero para salir de la pandemia, porque la pregunta es, bueno, ¿vamos a salir mejor o peor de esta pandemia? Y él dice, tenemos que salir mejor, pero hay que cambiar el modelo. Y entonces ese modelo tiene que ser en favor de los sectores más pobres de la población, y eso implica es que no esperar a que el gobierno lo dé, sino la autoorganización. Creo yo, dentro de todo esto que se está planteando, la autoorganización desde los territorios, lo que tanto se ha dicho de la construcción de redes, etcétera, creo que va en la misma dirección. La invitación es a escuchar esa audiencia del día de hoy, a estudiarla, porque tiene unos elementos muy importantes complementarios y es una voz pues mundial que plantea un modelo nuevo a partir de lo que él llama una economía de desarrollo integral, teniendo como centro la gente, teniendo como centro los pobres. Era esa la invitación, Ruth. Pues felicitarlos a todos. Y yo más que nada quería resaltar de la economía popular.
tenemos una economía popular muy parecida en estos países, casi en toda Latinoamérica, es tan importante. Quería resaltar de que nuestra economía popular es gran parte de la estructura de la economía, que realmente a veces no se la ve porque cada trabajador de la economía popular tiene un efecto multiplicador en su trabajo grande, en la cual hace de que cuando la economía de un país marcha, digo, es normal, es muy práctico para un trabajador conseguir su propio ingreso. Es por eso que deberíamos digamos, desde la política, tratar de buscar de que esta parte, este sector, no se decaiga, porque si no, lamentablemente, los riesgos son muy fuertes en cuanto a las economías regionales de los pueblos chicos, que son los que primeros que pagan digamos, el sufrimiento de la pobreza. Es a donde ahí resalta primero la salud, resalta todos los problemas que tienen. Por eso es importante a veces que resalte ahora que se conozca la economía popular, cómo puede ayudar a arreglar la economía de un país. Eso era todo. Bueno, todas las preguntas un poco como que están relacionadas, de Raúl, de Bernardo, de Alfredo, y me voy a enganchar un poco en lo que decía Zoilo. Zoilo hablaba del Papa, de un desarrollo con la gente y la economía solidaria. El Papa plantea cinco puntos para el desarrollo. Él dice, primero, habla de primeriar. ¿Qué elegimos para trabajar? Bueno, elegimos la economía solidaria, elegimos la economía popular para trabajar porque son los que en peores condiciones están, donde tenemos que construir las estructuras, el conocimiento, fortalecer lo que están haciendo. El segundo punto, él dice involucrar. Involucrar no es solo hacer algún apoyo simbólico, sino ir un poco más allá. Es decir, no quedarse a la orilla del agua, del mar, es meterse en la profundidad. A eso se refiere con involucrar, ¿no? Es decir, ser capaces de ir a transformar esto que decía alguien que planteaba ahí, Shirley, de que está una derecha hace 200 años y modificar el sentido común es difícil. Sí, si nos metemos hacia adentro, si nos involucramos, tenemos posibilidad de transformar. El tercer punto que habla el Papa es acompañar. Por eso el método que usamos nosotros es un proceso. No es acompañar solo dar una asistencia. Acompañar es asistir y es llevar adelante innovaciones institucionales. Un poco le contesto lo de la burocracia, lo de los sectores concentrados, de los sectores cooperativos que por ahí también tienen en muchos casos en nuestros países organizaciones tal que se quedan siempre con todos los recursos, los grandes grupos de cooperativas y no van a las cooperativas de los pueblos que están más alejados de la capital federal, en el caso de Argentina, alejados de Buenos Aires. Entonces, ahí tenemos que innovar institucionalmente. Por eso yo hablé y le decía que es aplicable nuestro método a cualquier territorio, porque son criterios. Los criterios que estábamos diciendo es que es un proceso, que es grupal, que es a contexto y que se hace por competencia, digamos. Pero para eso hay que tener un equipo, aunque sea mínimo, pero convencido de que es posible cambiar. Nosotros hemos hecho avance, nuestra institución no solamente está en Jujuy, está en Catamarca, está en Salta, y vamos avanzando en otros lugares, incluso gobiernos de otros lugares nos piden que avancemos sobre esta metodología para ejecutar en otros lugares. Es un trabajo, no es sencillo esto, pero
eso, si uno lleva adelante estos principios, el cuarto principio del Papa es la redistribución, la fructificación del trabajo, ¿no? Que se reparta como corresponde, digamos así. Entonces, eso de alguna manera intento contestarle lo de la burocracia, porque si uno va y se somete a las reglas contables que le dice el personal de la planta permanente del Estado, no hace nada. Uno tiene que ser capaz de ir a la base del sistema de controles. Yo primero que hice ir al Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control. Che, yo tengo esta plata, estas partidas, ¿cómo la gasto? Vos decidís cómo la gastás, me contestaron. Pero escribirle a la resolución cómo lo va a gastar, y decidimos gastarlo descentralizadamente. No decidimos meternos dentro de la burocracia estatal para estar yo comprando los insumos que necesitaba la gente. No, transferimos el recurso, la plata a las instituciones para que ellos con mucha más facilidad puedan disponer en momento oportuno los fondos que necesita cada proceso, cada actividad que necesita ser financiada, digamos así. Y en eso es una cuestión importante lo que decía Lourdes, que hay que salir en base al el esfuerzo propio, porque cuando vivís del subsidio permanente, el subsidio permanente es como que te da migaja el sistema capitalista y no te permite desarrollarte. Entonces tenía que hacer, nosotros hemos creado 20 bancos de microcrédito. Esos bancos de microcrédito están en una zona gris, y no es tan legal, digamos así, pero la gente lo tiene. Y cada uno de esos bancos tiene 200, 300 trabajadores autogestionados, y ellos ponen sus ahorros, su fondo en ese banco, de manera tal que pueden prestarse y pueden tener sus recursos ahí puestos de esa manera, generando soluciones inmediatas en el contexto que le pide, que le demanda. Cuando tiene la oportunidad ese emprendedor, puede disponer de recursos de su propio banco, que es dueño de ese banco, digamos. No, yo no me metí en muchos detalles de instrumentos que tenemos, de los entramados socioproductivos, cómo armamos una cadena de productores de carne, por ejemplo, que hace encurtido, que hace chacinado. Si uno junta 60 de esos productores y desarrolla que el productor de la carne esa, por ejemplo, de camélido, de la llama, puedan procesar en sus mataderos y traer una cadena de frío. Si nosotros no ayudamos a juntar esos 60 productores de chacinado, de encurtidos, es imposible que ellos tengan volumen, la escala, la logística para hacer. Y entonces, como no eliminamos intermediación en esa cadena, porque ahí generamos todo el conocimiento, la logística, la comercialización, la marca, la producción desde el productor de camélido hasta el producto final al consumidor, se elimina esa intermediación extractiva, esa intermediación que se lleva el recurso, que es media parásita en cierto sentido, y queda solo el trabajo, el valor de trabajo de cada uno de los integrantes de esa cadena. Entonces, de esa manera podés armar cualquier cadena, en jardinería, en oficio, en textiles, en cualquier... Pero tenés que estar, como dice Raúl, en el territorio, y ahora hemos aprendido mucho en la pandemia con lo digital, con un enlace. Uno hace una encuesta, un diagnóstico, en 48 horas tiene un diagnóstico completo. Entonces es posible hacer cosas.